a la vid verdadera, que es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, el temor al Señor me va a llevar a mantenerme firme, a mantenerme buscándole, a pesar de las situaciones que yo esté pasando. Recuerdan que la clase pasada también mencionábamos lo que era la palabra tragedia o sufrimiento, que en la cultura hebrea no lo consideran como tal, no existe esa palabra, no la mencionan ellos. Porque ellos dicen que si Dios no ha redimido su dolor, su sufrimiento, su tribulación, es porque Dios aún no ha terminado de glorificarse en ellos. Ellos entienden que el sufrimiento tiene un propósito eterno, un propósito donde la gloria de Dios será vista y será luz para los demás, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en historias como la de José, que él se mantuvo firme. A pesar de que uno dice, no le llovió, le lloviznó, le cayó relámpago, nieve, y él se siguió manteniendo firme. No entendió en el momento el por qué. No significa que él no sufrió, ni dijo, no, todo está bien, todo está bien. Hay gente que en veces tratamos y vamos a ver que es un mecanismo de defensa que usamos al decir, minimizar nuestro dolor o nuestro sufrimiento, comparándolo con otras personas. No, es que eso casi no es nada. Al cabo que la gente, y tristemente lo acabamos de ver, nos escucharon las noticias de los 70 personas cristianas que fueron decapitadas dentro de una iglesia. Primero fueron secuestradas, fueron torturadas, después fueron devueltas a la iglesia y fueron decapitadas. Pero lo que ellos no saben es que preciosa es la muerte a los ojos de Dios de sus mártires. Y que cuando una semilla cae y muere, da vida. Por eso durante la época del Coliseo romano, por más cristianos que sacrificaban, más se levantaban. Porque no entendían las matemáticas espirituales, no las matemáticas de Dios. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es de llevarnos a permanecer. Entonces, cuando nuestra mentalidad, nuestra ideología cambia de lo que es el sufrimiento, que para nuestra cultura es algo malo, e incluso la cultura o las doctrinas de algunas iglesias son de que pare de sufrir. No, está sufriendo, es que está pecando. ¿Cómo andará su vida? ¿Estás ayunando y llorando? E incluso en veces no lo pensamos o no lo decimos, pero que sí lo pensamos. Y no, el sufrimiento algunas veces Dios no te va a dar una respuesta, pero porque no estamos no tenemos la madurez para escuchar la verdad. Y recordemos, a Dios le importa más tu alma que tu bienestar aquí en la tierra. Él quiere que tú y yo lleguemos a su presencia, lleguemos a estar con Él, lleguemos a disfrutar de la dulzura del amor del Padre. No de que tu cuenta bancaria tenga millones de ceros. Qué genial. Qué genial, los puedes bendecir a la iglesia, ¿verdad? No, nadie va a estar en contra. Pero no es la finalidad. Entonces, recordemos que el éxito en términos cristianos es estar haciendo la encomienda que Dios me dio. Es estar cumpliendo el propósito que Dios me dio a mi vida. Y eso cambia nuestra mentalidad de decir, ok, no es que estoy esperando ser bendecido, es que yo ya fui bendecido. Yo ya soy bendecido desde el momento en que yo conocí a Cristo Jesús, desde el momento que Él vino a ser el Señor de mi vida. Yo, lo que dice Efesios 1:7, pasé del reino de las tinieblas a la luz admirable y ahora soy coheredero con Cristo. Disfruto de las glorias de Cristo. Ya fui resucitado con Él. Ya venció la muerte por mí. Ahora tengo acceso a la vida eterna. Tengo acceso directo al Padre. Ya soy bendecido. Ya somos acto presente de que ya. Pero en veces hemos querido cuantificar las bendiciones de Dios. Y es ahí donde nos frustramos. Y es ahí donde decimos, es que como que Dios no me bendice porque no escucho mi oración. Más bien la pregunta sería, ¿nosotros estamos dándonos tiempo de escuchar la voluntad de Dios para esa situación? En veces duele decir, Señor, estoy pasando por esta situación y tú sabes que hay dos opciones, que Dios responda como tú quieres o que Dios no responda.
pero no significa que no vaya a ser bien para ti. Y en veces a mí me tocó un tiempo de hacer una oración y yo no quería decir, Señor, hágase tu voluntad en mi vida. Yo no quería decirlo, porque cada que decía eso parecía que se me iba el tratito para abajo. Y decía, no puede ser, ya no quiero, no sé si decirlo o no. Y ustedes algunos ya saben de que cuando yo oraba, Señor, ese muchacho será para mí, y luego decía, hágase tu voluntad, y pum, 2, 3 días ya salía el peine. Algo no cuadraba, algo no estaba bien, yo no sentía nada de repente, y yo decía, ok, gracias, Señor. Y cuando ya empecé a conocer, obviamente no fue mi esposo, ¿verdad? Ese caso, cuando ya conocí a Douglas y empecé a conocerlo, la amistad, después la amistad pasó a ser algo más, y yo decía, a ver, Señor, antes de emocionarme, porque ya sé que probablemente otra vez sea un no. Pero dije yo, antes de emocionarme bien, pero me voy a preguntarle a Dios, Señor, si es tu voluntad, que se dé, y que incluso hasta Dios me había dado una profecía 13 años atrás de que yo lo conociera a él. Que cuando ya lo estoy conociendo y cuando ya sea el punto, pum, me doy cuenta, me encontré ese diario de cuando yo estaba más puberta, y lo leo y era la profecía, y mi relación con él se estaba dando como se me había profetizado. Yo lo anoté, lo guardé y lo guardé en mi corazón, pero yo no por eso no trataba de hacer cuadrar la voluntad de Dios a mis gustos. En veces, claro que la presión, no sé ustedes aquí, pero en México la presión social y en ciertos lugares es muy fuerte. Ya había gente dentro de mi misma iglesia que decía, ya se va a quedar, ya se le fue el tren, hermana, ya se va a quedar a vestir santos. Y decía, pues amén, gloria a Dios, pues si es lo que me toca. Dije, prefiero estar paseándome en tren con la voluntad de Dios que en carro, pero con la voluntad del diablo, o con la mía, que puede ser muy similar. Entonces, en veces no nos gusta, porque ¿sabes qué indica eso? Indica ceder tu voluntad, indica soltar el poder y el control de tu vida. Y no nos gusta, tendemos a eso. Entonces, cuando permanecemos en Él, esto nos va a llevar a creer, a crecer en Él, y nos va a dar acceso a su reposo. ¿Recuerdan la clase pasada que era la palabra reposo? ¿Cómo lo podríamos transformar? A interpretar como el descanso de Dios. Y en hebreo hay dos palabras que se usan para descanso: Shabbat, que significa cesar de hacer algo, parar de trabajar, y Noah, que Noah lo habla más como reposar, más como un no cesar de trabajar, sino como que llegas y descansas, tanto física, emocional, mentalmente. En Génesis 2 encontramos que dice que Dios descansó el séptimo día y vio que todo lo que había hecho era bueno y descansó. Y en esta palabra interpreta que fue Jesús que fue a descansar a los brazos del Padre. Cuando dice reposar, hace la apariencia de que tú pones tu cabeza en el pecho de tu ser amado. Llegas a ese descanso, a ese reposo eterno que podemos tener en nuestro Señor. Por eso Jesús dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Cansados puede ser por el exceso de la carga, del estrés, del ajetreo de la vida diaria, y cargados puede ser algo emocional. Pero cuando venimos a nuestro Señor y entramos en ese descanso, es cuando aprendes a que Él es tu plenitud. Entiendo que Jesús es todo, Dios es todo lo que yo necesito, y tener una relación íntima con Él. Muchas veces pensamos que tener una relación con Jesús o entrar y buscar a Dios es estar orando constantemente, que no es malo y es muy bueno, ¿verdad? Pero muchas veces estar en el reposo, estar con Dios es, Señor, aquí estoy. Vengo cansada, vengo estresado, vengo enojado, pero ¿sabes qué? Te desbordo mi corazón, aquí está. ¿O sabes qué, Señor? No quiero hablar. No siento hablar, pero aquí estoy.
aquí estoy, aún como soy, con mis imperfecciones, con mis pecados, porque entiendes que el centro de la relación de tú y Dios no se trata de ti, se trata de Él. Y que Él ya pagó por todos tus pecados. Él conoce todas tus imperfecciones, nuestras imperfecciones, y a Él nada de eso le escandaliza. Porque recordemos que Él fue completamente humano, pero también completamente Dios. Eso lo vamos a estudiar un poquito más en la próxima clase. Entonces, Hebreos 4:4 nos dice que el Señor reposó en el séptimo día. Jesús buscó descansar en los brazos del Padre. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Yo no puedo decir que conozco a Dios o me jacto de tener relación con Dios si yo no tengo intimidad con Él. Y la intimidad es tener mi lugar secreto, ya sea en el carro, el ejemplo que les dije de la pastora que se encerraba en el baño. No importa el lugar, importa la predisposición de tu corazón. Y no es de que tienes que estar 3 horas, 4 horas y de rodillas intercediendo. La disposición de tu corazón. Si tú puedes arrodillarte en acto de humildad y reverencia, perfecto. Y si puedes estar acostado, e incluso yo me acuerdo que un tiempo yo ponía así mis devocionales y de repente me quedaba dormida. Pero ¿sabes qué? Quizás lo que yo necesitaba, porque aparte de que yo descargaba mi corazón, mi alma con Dios, pues Dios sabía que mi cuerpo estaba estresado, que yo no dormía bien, que yo traía problemas de salud. Y en ese descanso, esa hora, media hora, yo me levantaba diferente. Entonces, si tú entras y dices, Señor, me voy a buscar a ti, y si te quedas dormido, si te da sueño, duérmete, porque te estás durmiendo en la presencia de Dios. Claro que no lo hagas todos los días, o sea, sé intencional en buscarlo. Pero puede ser. Ahora, en Hebreos 4:6 dice: pero los que no creyeron no entraron en el reposo de Dios. ¿Qué me saca del descanso de Dios? ¿Qué no me permite llegar? La desobediencia. ¿Qué no me permite llegar? Hoy me decía una alumna, ¿te acuerdas que tenía una alumna que era grumpy conmigo y ahorita somos amiguis? Y me decía hoy, ay maestra, es que no sabe qué, que en la mañana que una muchacha habló mal de mí, que me dijo esto y que yo le quería decir y que por qué no decía. Y yo le escuché y yo, ok. Pero después le dije, pero ¿sabes qué tenemos que hacer tú y yo con ese tipo de personas? Perdonarlas. Porque es lo que nos dice Dios que debemos de hacer. Tú no vas a controlar lo que la otra persona hable de ti o diga de ti. Pero tú debes de saber qué valor tienes en Jesucristo. Tú eres una hija de Dios, que lo que los demás digan de ti no te afecte, te va a doler. Pero yo sé a dónde llevar ese dolor. ¿A quién? A mi Señor Jesús. Y decirle, Señor, me dolió que me dijeran morena, me dolió que me dijeran gorda, me dolió que me dijeran vieja, whatever. Me dolió que me menospreciaran, que me ignoraran. Pero ¿sabes qué, Señor? Lo entrego en tus manos. Y yo sé que yo soy amada porque tú me amaste primero, a pesar de mis imperfecciones. Entonces, es ahí, le digo, tu trabajo, mi reina, es obedecer a Dios. Mi trabajo es obedecer a Dios. Y cuando tú obedeces y yo le dije, tú ora por ella y perdónala. Y háblalo como un acto de fe. Quizá en el momento ahorita no te cae bien, pero tú cada que la veas, bendícela. Y su mamá se me quedaba viendo y me decía, sí, Miss. A lo mejor entró por un lado y me fue por el otro, pero el punto es que yo misma me escuché las palabras. Entonces yo sola me estaba predicando, quizás, no sé. Entonces, ahora, ¿cómo voy a saber que estoy en desobediencia? ¿Qué me va a indicar que ando por allá, por el monte, buscando las cabras? ¿Qué es la guía que me va a decir que estoy actuando bien o mal? La palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Por eso muchas veces no nos gusta estudiarla, porque nos hace sentir mal. Nos confronta con nuestra realidad, con nuestro pecado, y por eso dice que es eficaz, lo que significa energes en hebreo, que es en griego, que es en acción activa y efectiva. La palabra de Dios revela las intenciones de mi corazón, revela nuestros pensamientos y nos confronta
de esta manera con nuestra realidad como viéndonos a un espejo. Si yo estoy batallando para perdonar y me voy a Hebreos y dice, pagar bien con el mal, pagar el mal con bien, y ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. En un momento dado esa persona quizás se va a arrepentir, y a lo mejor tus ojos no lo van a ver, pero Dios se encarga de todo, porque al final del capítulo 12 de Romanos dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios no es de que quiera que tú seas un tapete, que todo, no, pero quiere que también ames al prójimo y que también te ames a ti mismo. Y vamos a ir aprendiendo este valor con el tiempo que yo esté pasando con el Señor. Cada vez que estés más adentro con el Señor, cada vez que lo estés buscando más, esas cosas que antes te lastimaban, te dolían, esas heridas de la infancia que traíamos, se van a ir sanando, de manera que ni cuenta te vas a dar al último. Vas a ver cómo tu oración de pasar de un dame, y necesito, y yo, y me sentí, y todo girando alrededor de ti, que no es mala, y no estoy diciendo que no haya tiempos de pedir, porque dice que le pidamos al Padre, pero también esa conversación se va a enfocar en las peticiones de los otros. Y cuando tú buscas primero el reino de Dios, cuando tú buscas amar a tu prójimo a través de fijarte en sus necesidades, en orar por ellos, Dios se va a tomar de las tuyas aún que ni que le pidas. Ahora, en el versículo, en Hebreos 4:1 al 4:14 al 5:10, dice que Jesucristo es nuestro compasivo sumo sacerdote, que fue tentado en todo, pero no pecó. Por eso es que nos podemos acercar confiadamente ante su trono. Jesús conoce perfectamente cada una de las tentaciones que nuestro cuerpo mortal puede experimentar y nuestra alma puede sufrir. Y por eso, porque Él fue tentado durante 40 noches y 40 días, Él puede interceder por nosotros. Él sabe exactamente nuestra condición y por eso se puede mover en compasión hacia ti y hacia mí. Él nunca pecó y por eso se convirtió en un sacrificio perfecto para librarnos de la muerte y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Dios no necesitaba morir por ti y por mí. ¿Quién necesitábamos morir? Nosotros. Él se dio a sí mismo. Él lo hizo voluntariamente. ¿Recuerdan la enseñanza de lo que significaba el pacto de Abraham con Dios? Que Dios fue el que caminó tomando la responsabilidad de la persona menor en este pacto, y él sabía que él iba a morir si no cumplía con las condiciones del pacto. Entonces él se dio. Por eso podemos tener esta firme confianza de acercarnos confiadamente, dice audazmente, como con valentía, como sabiendo de que Él es tu papá. Es como cuando eras niño, o tú lo puedes ver en los niños, si el niño se cae en un parquecito, ¿a quién sale a buscar? A su papá, y sale como que no hay nadie más rápido que ellos. Esa es la confianza y la audacia que nos refiere, que así vayamos con esa seguridad, no pensando en que, ay, es que pequé mucho, ay, es que dije muchas cosas que no debía decir. Sí, efectivamente, lo hiciste, pero Dios no te está esperando con la lista de tus pecados y tú dices, ven a mí para sanarte, para levantarte, para restaurarte, y ahora sí, ya que estás levantadito, ahora sí te voy a enseñar. ¿Qué pasó con Elías? Vino de una gran victoria, matar a 400 personas con una quijada, creo que fue. No, ese fue otro. No, que con una espada mata. Ese fue Sansón el que mató con una quijada. Sorry. El whatever, punto es de que mató mucha gente, ¿verdad? Mató 400 sacerdotes de Baal.
Y digo, para un señor de aproximadamente unos 50, 60, 80 años. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Digo, perdón, 80 a 100 años. Para no herir susceptibilidades. De 80 a 100. Oye, tú trata de matar un ratón en tu casa. ¿De cuánto tiempo y energía te lleva? Ahora imagínate matar a 400 personas. Literal. O sea, él venía de una victoria tremenda. Y luego se topa esta bruja del 71, ¿verdad? Esta Jezabel, y le dijo, ¿quién sabe qué? Te prometo que para mañana vas a estar así. Y él le creyó ahí, se intimidó. Pero después vamos a ver por qué. Pues el punto es que él entró en una depresión, en un estado de todos me odian, nadie me quiere, me va a comer un gusanito. Él iba por el valle de los lamentos, del valle de muerte, de todo. Y luego Dios no mandó un ángel a decirle, óyeme, levántate, que no ves lo que acabo de hacer, que no has leído los pergaminos de la Biblia que yo dejé ya antes. ¿A qué mandó Dios el ángel? ¿A qué? Se puede decir que algunas veces el ángel de Jehová es la prefiguración de Jesucristo. ¿A qué fue? ¿A juzgarlo? No. Fue a darle de comer. Así es, por eso podemos acercarnos confiadamente. Conocemos un David que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que también pasó por dificultades. Nada más 13 años lo anduvo correteando Saúl para darle cuello. No más 13 años. Perdió esposa, perdió hijos, perdió propiedades. Vivía con un ejército de gente que era de lo peor, insalubre. Y ese era su destino de ser el glorioso rey de Israel. Pero ¿sabes qué? Él siguió confiando en el Señor. Y cada uno de sus dolores, cada tristeza lo llevó a los pies de Jesús. Dicen que el 70% de los salmos son lamentaciones. Empiezan con lamentaciones. Pero terminan en gratitud. Termina reconociendo la grandeza del Señor. Entonces, claro que a él le tocó, pero ¿qué pasó cuando él se sentía que todo estaba perfecto, que todo estaba bien? ¿Qué hizo? Vagó su corazón, ¿se acuerdan? Lo que era vagar, desviarse, holgazoneó y ahí empezó a ver ahí la carnita, ¿verdad? Que andaba por allí. Y cometió uno de los pecados más graves, homicidio, así literalmente, y adulterio. ¿Y qué hizo? Cuando llegó el profeta Natán a confrontarlo, se vistió de cenizas y fue y clamó. Y ya cuando vio que el primer niño que tuvieron ahí ellos falleció, ¿qué fue? Fue y se levantó, se bañó, se cambió y se puso a comer. O sea, que él fue y dobló su corazón. Primero, él no pensaba que había pecado, hasta que fue confrontado por el profeta Natán. Y después fue que buscó el perdón, clamó, intercedió, pero aún así la voluntad de Dios ya estaba escrita. Pero a través de ese quebrantamiento, ¿qué pasó? Dios le dio un hijo que sería Salomón, que fue el rey más grande de todo Israel, que construyó su templo. Él sabía dónde correr, él sabía dónde buscar el trono de gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Ahora, Jesús sabemos que fue un sacrificio perfecto, pero ¿cómo fue que se hizo perfecto? ¿Qué te dije? ¿Qué versículos? Hebreos 4, 16. 5:8. Oh, no, sí, pero perdón, Rey, se me pasó. 6:12. Sí, ya se me pasó. 4:16. 4:16. Sí, ¿lo puedes leer, Rey, please? Zulema, please. Hebreos 4, del 14 al 16. 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos
pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias. Entonces, ahora sí, ya vemos que tenemos a este sumo sacerdote quien nos va a ayudar en nuestros momentos de debilidad, de flaqueza, quien es nuestra suficiencia, ¿verdad? Y luego vemos que Él fue perfecto, ¿verdad? Es un sacrificio perfecto. Pero ¿cómo fue que se hizo un sacrificio perfecto? Hebreos 5:8. Aunque era hijo con H mayúscula se refiere a hijo de Dios. Si tú lo ves en tu Biblia, Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió obediencia. Si tú te pones a pensar en eso, Jesús era Dios, no tenía que someterse a nadie, más que, bueno, después vemos la Trinidad, pero técnicamente él era Dios, pero tuvo que aprender obediencia. ¿A través de qué? Del sufrimiento. Porque es necesario que entonces nosotros suframos para aprender obediencia. Es necesario que nuestra carne mengüe, que nuestra voluntad se doble y se someta a la voluntad de Dios. Y para hacer eso, tiene que haber sufrimiento. ¿Cómo aprenden los bueyes jóvenes de los bueyes viejos? Los sujetan, pero pasan por dolor, porque ellos se quieren zafar del yugo. Ellos se quieren zafar. E incluso probablemente puede ser que el labrador les dé sus latigazos cuando se quiere salir del surco. Pero a través del sufrimiento aprende obediencia. El sufrimiento, entonces, aunque era hijo, aprendió la obediencia por lo que padeció, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para los que lo obedecen. Si Jesús, como estaba en la cruz, recuerdan, y le dice, si uno de los ladrones, si eres el Hijo de Dios, pues bájate de esa cruz, ¿verdad? Y sálvame. Estoy parafraseando, obviamente, ¿verdad? ¿Y qué le dijo él? O sea, Jesús se pudo haber, o la gente que estaba ahí le decía, si era el Hijo de Dios, ¿por qué no se salvó a sí mismo, verdad? Según la traducción que tú hayas leído, hayas leído de la Biblia. Pero Jesús, ¿tú crees que no le dolía lo que estaba pasando? ¿Tú crees que no quería parar el sufrimiento? Claro que sí. Pero si Él hubiera bajado de esa cruz, tú y yo no estaríamos aquí. Si Él hubiera pedido la ayuda de los ángeles que estaban a su servicio, tampoco tú y yo estuviéramos aquí. Entonces Jesús se hizo el sacrificio perfecto porque obedeció, y obedeció hasta la muerte, y muerte de una cruz. Entonces sabemos que el sufrimiento entonces va a tener un propósito, ¿verdad? El propósito es la obediencia, crear en nosotros esa obediencia. Hebreos 5:11 al 6:20, no lo vamos a leer todo, pero si tú tienes la Nueva Versión Internacional, el subtítulo que maneja ahí es advertencia contra la apostasía. ¿Y qué entendemos por apostasía? La apostasía es una actitud abierta de desacato, de rebelión, de desobediencia, abandono o ruptura de la fe. Pero ¿por qué Pablo no se sabe exactamente quién es el autor del libro de Hebreos, pero muchos piensan que es Pablo. Y si en caso de que él hubiera el autor, ¿por qué puso advertencia a la apostasía? No se lo está diciendo a los nuevos creyentes, no lo está mencionando a la gente que no lo conoce a Dios. Él está hablando a la gente, a una iglesia que ya tenía cierta madurez espiritual. Porque si nosotros nos vamos haciendo tardos para oír, que técnicamente viene siendo, dice en el 5:11, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlos, porque ustedes se han vuelto apáticos y no escuchan.
Apatía o tardos para oír es indiferencia. Nos hemos vuelto indiferentes a lo que la palabra de Dios tiene. Y torpes espirituales que no escuchan, dice en Santiago 1:19. Torpes lo podríamos traducir como ¿qué? Una palabra más coloquial. Tercos, ¿no? Terco, o cuando alguien se equivoca y hace lo mismo, dicen, ay, ¿cómo estás? Necio. No, ¿cómo eres? Menso. Tonto, testarudo. Se oye muy duro, pero yo he escuchado que sí lo dicen esa palabra. Cabezón. Pero torpe se oye más bonito, ¿verdad? Pero ¿a qué se refiere una persona torpe espiritualmente? Aquella persona que se cree sabia en su propia opinión, que se cree necia. Una persona que no obedece lo que la palabra de Dios dice. Dice, entonces tenemos que tener cuidados, hermanos. La apostasía no es para la gente fuera de la iglesia. La apostasía tristemente es para los que ya conocimos y ya conocemos. Y que nos podemos enfriar. Para volvernos indiferentes, tiene que haber una frialdad. Tiene que ver de que poco a poco vamos bajando la guardia. Decir, ay, no, ya no voy a decir esto. Ahora no, sí lo puedo decir, acabo que no pasa nada. No, nadie me está escuchando, sí puedo. Oh, ¿qué pasa si hago esto? No pasa nada. Puedo ver esto, acabo que no me afecta, yo soy fuerte. O puedo decir esto, o puedo juntarme con tal persona, o puedo chismear poquito, acabo que no pasa nada. Yo soy fuerte y me voy a callar y no lo voy a decir a nadie. A los 2-3 días, si sigues con ese hábito, ¿qué va a pasar? Vas a volver a entrar, ¿verdad? Entonces la inmadurez espiritual nos va a llevar a la apostasía. ¿Cómo es que nos volvemos maduros espiritualmente? A través de la práctica. Lo vamos a leer más adelante. Dice en Hebreos 5:13, 5:12, dice, en realidad a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Experto viene de expertise, viene de experimentar, viene de practicar. ¿Cuál es el mensaje de justicia que nosotros tenemos? La palabra de Dios. Inexperto, alguien que no la practica, alguien que no la vive. Dice que es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos o es para los maduros, en otras traducciones, que pues se han ejercitado en su capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Quiere decir que vamos a tener situaciones de prueba de nuestra vida donde vamos a tener la oportunidad de reaccionar conforme a la palabra de Dios o reaccionar como nosotros sentimos, nos nace, queremos. Y va a haber días que lo vamos a hacer bien, va a haber días que lo vamos a hacer mal, pero en la constante práctica. Por eso dice Jesús que si se cae 7 veces el justo, ¿cuánto se va a levantar? Otras 7. O sea, no es de que eres justo de una vez y ya, ya por fin ya soy justo por siempre. No, es de todos los días. Entonces la inmadurez espiritual nos lleva a la apostasía, lo cual quiere decir que si yo no practico, yo no vivo, yo no me alimento de la palabra de Dios, con el tiempo me voy a ir enfriando. Y más en estos tiempos, hermanos, estamos viviendo Mateo 24. Si ustedes no lo han leído, lo de las profecías, se está cumpliendo literalmente. Y una de las profecías es que habrá muchos falsos profetas. ¿Qué van a predicar estos falsos profetas? No van a predicar la palabra de Dios. Pero yo necesito conocerla para saber identificarlos, ¿verdad? Entonces necesitamos eso. Ahora, ya la regué, supongamos, estoy fría, estoy indiferente, pero Dios aún me da una oportunidad. ¿Y cómo es que dice que dejo de
de ser esta persona inexperta o inmadura o torpe para oír. ¿Cómo me vuelvo otra vez a encaminar? Volviendo a los rudimentos de la fe, volviendo a los fundamentos de la fe. Con arrepentimiento de obras muertas, o sea, me arrepiento de las obras que he hecho, que sabemos que están mal, en que confirmo nuevamente mi fe en Dios, en que creo que Él es el Hijo de Dios, que vino y murió por mis pecados y resucitó y está en el cielo junto a Dios Padre. La doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Nosotros creemos en estas cosas, que Jesucristo resucitó de los muertos. De la imposición de manos, bueno, es una doctrina que se tiene que hablar específicamente, pero no podemos andar ahí ni dejando que cualquier persona te imponga las manos, ni andarle poniendo las manos encima tampoco a cualquier persona. Pero es una explicación, ya es una, después que veamos quizá doctrina básica. Pero tenemos que volver al primer amor. Tenemos que volver a reconocer, Señor, estoy mal, me arrepiento. Nosotros, tú no vas a volver o no vas a quitar esa inmadurez de tu corazón hasta que no te sepas pecador. Hasta que no estés completamente entendido y seguro, Señor, perdóname. Que quizá no pecas como antes. A lo mejor antes pecabas más feo. Pero no podemos clasificar los pecados y decir que este vale menos y este vale más, cuando cualquier pecado me aleja de la presencia de Dios, cualquier pecado desvía mi corazón de Dios. Nuestro corazón es una fábrica de ídolos, hermanos. Amén. Si no tenemos a nuestro Dios gobernando en nuestro corazón, voy a poner a cualquier otro monito, o persona, o cosa, o me pongo yo sola. Hay gente que tú le preguntas que en quién creen y ellos dicen que en ellos mismos. Es la verdad. O creen más en su esposo o en su esposa, o creen más en su inteligencia, su capacidad de hacer dinero, de hacer negocios. Ponen su fe, su corazón más está seguro en lo que tienen, más que en Dios. Entonces, tenemos que volvernos otra vez a un arrepentimiento. Ahora, no es de que ya me voy, o sea, ¿cómo te diré? Y yo considero, y soy de las que considero que realmente una persona que conoce o conoció, tuvo un encuentro con Dios, no es de que se va a ir de así ya, como ya, ¿cómo explicártelo? Que abandone completamente la fe. Podrá tener tiempos de sequedad, pero en su corazón siempre va a saber que Dios está ahí, va a estar pensando en Él y así. Pero una persona que realmente se aleja es porque realmente nunca lo conoció. Cierto. Realmente, ¿cómo puedes rechazar tal amor cuando eres consciente de lo que ha hecho por ti? En Hebreos 6:4 al 8, entonces dice que debemos de tener cuidado, que ya habiendo conocido a Cristo, recibiendo su Espíritu Santo, no recaigamos. Porque ¿qué va a pasar con la semilla? La palabra del sembrador, Mateo creo que 16:24. ¿Qué pasó con la semilla? El labrador echó la semilla parejo, pero hubo tierra que sí dio fruto y hubo tierra que no dio fruto. Y dice que lo que pasa con la tierra que no da fruto va a ser maldecida. ¿Qué pasa con la higuera que no da fruto? Va a ser cortada y echada al fuego. No podemos quitar de nuestra doctrina básica, de nuestros fundamentos, que va a haber un juicio eterno, hermanos. No podemos olvidarnos. Dios es amor, es misericordioso, es lo más hermoso que nos puede pasar en la vida, pero eso no quita que Él sea un Dios y un juez justo que va a venir a juzgar. Y ahí en estos versículos dice, y busquémoslo mientras aún está Él hoy, porque va a haber un tiempo que ya no va a haber.
Cuando el Espíritu Santo sea quitado de en medio de la tierra, ya no hay marcha atrás. Entonces, Hebreos 6, 9 a 12. Tú me vas a ayudar, ¿verdad? Sí. ¿Lo leo desde el 9? Sí, puedes, please. Ok. Dice, en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación. Porque Dios no es injusto, como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes. Como lo siguen haciendo, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean apáticos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Muchas gracias, Diana. Dijiste ahí el versículo anterior al 12, el 11. ¿Lo puedes repetir, please? Dice, deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. Ok, hasta ahí. Realización final y completa de nuestra esperanza. ¿Cuál es esa, hermanos? Cuando nos vayamos con el Señor. Ya sea que Él vino por nosotros o ya sea que lo alcanzamos en las nubes, pero esa es la relación, es la completa. Recuerden que nuestra esperanza es Jesús, es Él. O sea, nuestra completa esperanza, ¿cuándo se va a llegar? Cuando lo lleguemos a ver cara a cara. Entonces dice, esfuércense. No dice, ay, más o menos échale ganas. No, es esforzarse requiere un esfuerzo físico, un trabajo mental, intelectual, requiere una disposición, un desgaste, un buscarlo, ¿verdad? Dice, sino siendo imitadores de aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. ¿Cuáles son las promesas que vimos anteriormente que Dios hizo con Abraham? Que Él sería su Dios, que Abraham sería de Él y Él sería de Dios. Esa es la promesa. Ahora, ¿a qué nos referimos con fe y esperanza o la paciencia? La fe es podríamos decir, acción de mirar a aquel que promete. O sea, ¿dónde debe estar puesta nuestra mirada? Dice el apóstol Pablo. En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Mi fe debe estar puesta en Él. La esperanza es esa parte de la fe que contempla las cosas que Dios me ha prometido. ¿Qué cosas Dios me ha prometido? Salvación, vida eterna. ¿Tú ya sabes o tú ya tienes la vida eterna en tus manos? No, porque estás vivo. Realmente tú no la tienes en tus manos y dices, ay, aquí tengo mi entrada, mi ticket para la vida eterna. Qué padre sería así, ¿verdad? Quizás nuestra vida sería menos, no sé. Pero no la tienes todavía, la estás esperando. Tienes la esperanza en esa sustancia de las cosas que se esperan y que obviamente no puede haber si no hay fe. Yo no puedo esperar que soy salva. Yo no puedo esperar o tener fe en que voy a heredar la vida eterna si no tengo la fe en Jesús, ¿verdad? Necesitamos a dos. Pero a mí me llama mucho la atención esto. Entonces, sino que seamos imitadores de aquellos que por la fe y paciencia. Ya vimos que es la fe. Tener la mirada puesta en Jesús. En decir, como decía Oseas o Habacuc, no me acuerdo, que aunque la higuera no haya higos y aunque la higuera no florezca y no haya fruto, con todo yo esperaré en Jehová. O sea, no me importa cómo lo que me está viendo. Job tuvo fe en Dios. A pesar de todo, él no comprendía, no sabía ni por dónde ni cuándo le llegó, cuando de un día
De ser la persona más importante de la faz de la tierra, pasó a ser el pordiosero con lepra o con llagas más asqueroso, podríamos decir. Y que el primero reaccionó con fe. O sea, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová alabado. Cuando tú y yo alabamos, cuando todo va bien, estamos siendo agradecidos. Pero cuando tú y yo adoramos, entramos a adorar en tu casa, en el carro o en la iglesia, cuando sabes que hay una bronca tremenda, una enfermedad, una situación difícil, pero tú vienes y dices: Señor, tú eres digno de mi alabanza, yo no sé qué va a pasar conmigo, es más, ni me pongo a pensar en mi problema, porque yo vengo a adorarte a ti. Yo me enfoco a adorarte a ti. Cuando yo hago eso, estoy actuando con fe. Entonces, adorar a Dios cuando todo va bien es gratitud. Adorar a Dios cuando todo va mal es fe. ¿Pero qué es paciencia? Paciencia significa macrotumia y técnicamente, fíjate, es bien diferente a lo que pensamos. Nosotros acá en Occidente pensamos que paciencia es como que tener una concha bien grande y que si alguien te está pique, y tú, ya, por favor, tranquilo, ya no me hagas nada, no me piques, no, gracias. O sea, pensamos que paciencia es inactividad, ¿no es cierto? Ay, es que esa persona es bien paciente, porque dice, tiene atole por las venas, ¿verdad? Es la persona que siempre la ves en su status quo. Y no, su temperamento es flemático, no es que sea paciente. Pero paciencia indica, la palabra viene e indica suavidad, indulgencia. ¿Sí sabes qué es indulgencia? Sí. Perdonar algo o no dar un castigo que alguien merece. Fortaleza, firmeza paciente. Paciencia en el sufrimiento. Uno de los conceptos es paciencia en el sufrimiento. Lo podemos encontrar en unos capítulos de Job. Describe a una persona que puede ejercer venganza, pero que en lugar de hacerlo, se contiene. Por eso vemos a un Job que en lugar de maldecir a sus 3 amigos religiosos que es que te pasó esto porque pecaste, y es que quién sabe qué están haciendo tus hijos, y es que él pudo pedirle a Dios, decir, Señor, véngate. O él pudo haberles dicho sus cosas, pero ¿sabes qué hizo Job? Oró por ellos para que Dios no los castigara. Ese es un don del Espíritu Santo, una cualidad de que cuando yo estoy entrando en el descanso de Dios, cuando yo vengo y me alimento de su presencia, no me va a costar. Si yo lo tengo que forzar, entonces no es un fruto del Espíritu. Pero cuando yo estoy conectado a la fuente, cuando yo estoy buscándolo, se me va a dar. Se me va a facilitar. Y me va a salir. No es que no te vaya a doler lo que te hagan, pero te va a ser fácil perdonar y esperar en Dios. Dice pues Romanos 5, 2 al 5, pues por Cristo hemos podido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, y estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Así como nos gozamos de que un día vamos a tener morada con Jesús, así debemos de gloriarnos cuando vamos a sufrir, ¿verdad que no nos gusta? Ya no, sí. Porque sabemos que el sufrimiento nos da ¿qué? Firmeza para soportar. Y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y al salir aprobados nos llena de esperanza. Cuando salimos aprobados es que estamos creciendo en el Señor. Y esta esperanza no defrauda, porque Dios nos ha llenado con su amor en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, necesitamos esa paciencia de nuestro Señor.
Ahora, esto ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan de la explicación del pacto de Dios con Abraham? De que pacto significaba, bueno, significa alianza y que se hace entre Dios y su pueblo, y que el compromiso era irrevocable porque era unilateral. O sea, solamente Dios estaba comprometiendo. Él hizo el pacto y Él pagó por el cumplimiento del pacto. Es irrevocable y Dios lo selló con su propia presencia. ¿Recuerdan? Con su Shekinah. No viene la palabra el Shekinah. No viene tal palabra en la Biblia, pero es una palabra creada por un grupo de judíos, de rabinos, para explicar o dar a entender que fue la presencia de Dios mismo manifestándose allí, que Él hizo habitar. ¿Dónde más vemos esto? Cuando Dios se le apareció en la zarza a Moisés. También lo vemos cuando Egipto, los israelitas venían saliendo de Egipto, en Sucot, donde se veía como columna de fuego en la noche y de nube de día. Y cuando los 10 mandamientos en el monte. Sí, cuando los 10 mandamientos que Moisés estuvo esos 40 días y eran relámpagos y eran nubes negras y la gente tenía miedo y pensaban que ya por eso se había muerto Moisés. Y quisieron tomar el control. ¿Y qué hicieron? Un becerro. Un becerro, porque cuando queremos tener el control, ¿qué hacemos? Idolatramos. Nos vamos por la tangente. Entonces recordemos que este pacto del Señor era quien Él prometía. La promesa era divina, era unilateral, incondicional. Lo único que se requería de Abraham era que él creyera. Y para que él pudiera creer, ¿qué necesitaba hacer? Tener fe. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos para entrar en este nuevo pacto con Jesucristo? Tener fe. El justo por fe vivirá. ¿Verdad? Este capítulo está bien padre. Ok, voy a avanzarle un poquito. Esto ahora sí ya volvemos al libro. Lo otro era un estudio de Hebreos. Habla acerca de la permanencia. ¿Alguna pregunta, duda, comentarios aquí? Yo estoy leyendo Romanos 5 para acá. Y en el versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Amén. Entonces realmente, fíjense, o sea, aún si tenemos la esperanza de Dios es porque ¿qué nos dio Jesús cuando se fue a los cielos? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Que dice que son como que nos selló en nuestro corazón y es como la certeza o esa, se me fue la palabra, pero que es nuestra, las arras, ¿verdad? Que es como ese pacto, sí, como que esa seguridad, esa garantía de que tú vas a... Exactamente. Él nos dio la capacidad de disfrutar de su presencia a través del Espíritu Santo, pero va a haber un día que lo vamos a poder ver a cara a cara. Y lo vamos a poder disfrutar. Y vamos a poder estar en ese jardín. Pero el pecado de Adán y Eva nos sacó del jardín, nos sacó de la presencia de Dios. Lo importante no era el que había frutos y el que estaba bonito, era que la presencia de Dios habitaba allí. El pecado, hay una canción que me gusta mucho que dice: el pecado me sacó del jardín, pero Jesús puso su jardín en mí. Eso es lo que ahora tenemos nosotros, que podemos experimentarlo a través de la presencia del Espíritu Santo. Ok, ahora, en nuestro caminar como cristianos, en esta carrera de la fe que dice el apóstol Pablo, en esta experiencia, vamos a tener ciertas etapas de nuestra fe.
Está el primer amor, que es cuando conocemos a Dios y le andamos platicando a todos de lo que nos pasó y el gozo y la emoción no nos cabe. Y tenemos esta serie de etapas. El autor nos menciona 6 etapas según que hizo de estudios de San Agustín y de John Wesley. Y ellos manejan que hay 6 etapas de nuestra fe, de nuestra vida espiritual. Pero les llama a esto el viaje a través del muro, porque aunque son etapas, va a haber ciertas... ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tú quieres cruzar la frontera? Hay un muro, ¿verdad? Y el muro, ¿qué es lo que hace? Te para, te limita en tu caminar, ¿verdad? Entonces, no sé si algunos de ustedes recuerden un muro muy famoso, el muro de Berlín, ¿se acuerdan? O a lo mejor no, porque todos somos unos chavalos, pero para un poquito de historia, este muro de Berlín fue un producto de la Guerra Fría ustedes saben, se acabó la Segunda Guerra Mundial en 1944, se creó la ONU, hubo esta serie de divisiones políticas y económicas, y luego tenemos que surgen 2 grandes fuentes o sistemas económicos, capitalismo y socialismo. Y como producto de esto surge la Guerra Fría, que es una lucha entre estos ambos lados socioeconómicos, sociopolíticos. Y en Alemania se crea esta división literalmente de la ciudad de Berlín, donde una parte de la ciudad era socialista y otra parte era capitalista o liberalista, como lo quieran manejar. Pero si ustedes ven la historia o investigan, la vida de un lado era completamente diferente a la otra. Aquí se pueden ver poquito unas imágenes. La vida del lado oriental era como estar otra vez en un régimen dictatorial, donde ellos no podían ir a visitar a familia, ellos no podían salir de la ciudad, era completamente controlado por poder militar, ellos incluso no podían tener acceso a comprar productos, a estudiar lo que quisieran, a trabajar en lo que quisieran, sino que era un sistema totalmente controlado por el gobierno. Sus vidas en el lado oriental eran controlados por el gobierno. Vivían como en un tipo de esclavitud moderna. Pero y tenemos... Era comunismo, no socialismo. Era socialista. Era socialista. El comunismo en teoría suena súper bonito, pero nunca se ha logrado llevar, porque el hombre siempre quiere la lucha del poder y el control. Bueno, volvamos al punto. Alemania Occidental era la parte donde creció la economía libremente, las personas progresaban después de la Segunda Guerra, porque aunque recordemos que en las guerras mundiales todos los países se perjudicaron, Alemania también fue uno de los peores, porque los alemanes fueron víctimas de Hitler también. Entonces ellos, con esta ayuda del occidente, empezaron a progresar, a reconstruir su vida, y la gente tenía familias del otro lado, entonces iban y se gritaban, iban y trataban de brincarse, y muchos de ellos fueron asesinados en esta lucha, hasta que en 1989 se derribó este muro. Y la gente, si tú ves videos o ves fotos, lloraban abrazándose, porque familias habían sido divididas, muchos habían muerto, o sea, era algo bien terrible. Pero lo que yo quería, o lo que yo creo que se me vino es: hay una vida detrás del muro, para ti y para mí. Va a haber muros en nuestro caminar diario con Dios, se nos van a presentar, va a haber estas dificultades, pero nosotros tenemos que aprender a soltar el poder y el control. Algo bien importante que en nuestra vida, con nuestro caminar con Cristo, porque ojo, aquí no dice como cristiano,
Aquí dice como que seguidor de Jesús. No es lo mismo decir que conozco a Jesús a ser un seguidor de Jesús. El seguidor tiene que hacer algo según palabras de Jesús. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero en todo momento de nuestra vida, cuando tú quieres crecer en tu comunión con Dios, en conocer a Dios, te vas a enfrentar con estos muros. Algunos estudiosos le llaman la noche oscura del alma. Esos momentos donde no comprendes qué está pasando, no comprendes por qué eso vino, y obviamente todo esto te trae dolor y una confusión. Pero nosotros debemos entender que en Cristo nuestro sufrimiento tiene un propósito. Porque déjame decirte, también la gente que no tiene a Cristo también sufre. Pero es muy diferente tener tu esperanza, tener esperanza y saber que tu dolor tiene un fruto eterno, a que solamente estás sufriendo por causa de tu enemigo, que vino para matar, hurtar y destruir. Entonces es importante que nosotros aprendamos y conozcamos que todo esto va a tener un fin bueno. Porque dice, acuérdense que en Jeremías es la de yo sé los planes que tengo hoy para ti. Jeremías 29. Jeremías, ¿verdad? 29:11. Que yo sé los planes que yo tengo para ti, planes de bien y no de mal, a fin de que tu alma prospere. A fin de que a Dios le importa tu alma, le importa nuestra alma. Es ahí donde también tengo que cambiar el enfoque. Claro que vino para darnos vida eterna y vida en abundancia y nos va a dar bendiciones, pero su prioridad es nuestra alma. Entonces, como seguidores de Jesús debemos aprender que tengo que tratar de enfocarme, así como los judíos, que esta ligera, hasta Pablo dice, esta leve tribulación. O sea, y si tú has visto el sufrimiento que tuvo el apóstol Pablo, fue apedreado como un chorro de veces, creo que como 5. Fue latigado casi los 40 latigazos 3 veces. Lo dieron por muerto, tuvo hambre, naufragó, casi lo matan a golpes varias veces, y encarcelado. Y él dice que es una leve tribulación momentánea. Fíjate. Y si no cambiamos nuestra perspectiva, nos vamos a sentir desorientados y el dolor nos va a cegar y nos va a hacer incapaces de encontrar a otros compañeros para emprender este viaje. Recordemos que les había mencionado que el crecimiento espiritual es algo social. Es en equipo, es en bola, por así decirlo, es encontrar a mis hermanos. Por eso dice que es bueno que los hermanos nos reunamos, ¿verdad? Que convivamos juntos en armonía. También el apóstol Pablo le dice, y no dejéis de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque es más fácil comerse a la oveja que se fue a redil que la oveja que está dentro con las demás, ¿verdad? Lo que la mayoría no percibe es que para crecer en la madurez en Cristo hace falta atravesar el muro. Ahora, para antes de entrar así lo que es el muro, vamos a ver estas etapas de la fe, que les digo que este pastor lo sacó de un libro que creo que se llama The Stage of the Life of the Faith. Ahí está en los apuntes y ahí viene el nombre de los autores, pero ellos mencionan que hay 6 etapas de la fe. Número 1, la etapa de la conciencia de Dios que transforma mi vida, mi primer encuentro con Jesús. Les platicaba, y perdone si platico mucho de la familia, pero es lo que me ha tocado vivir. Me acuerdo que mi papá, previo a que nos buscáramos o siéramos cristianos, él se fumaba un paquete así de cigarros, no sé cuántas cajetillas, estaba chiquilla, pero era una cosa así
y se lo fumaba en un día, porque ahí me mandaba a que se los, ¿cómo se llama? Se los prendía en la estufa. Y yo me acuerdo que iba y ya decía, ya no quiero, y me volví, pero era un chacuaco, como decíamos en México. Fumaba, pero como si no hubiera mañana. Y cuando mi papá recibe a Jesús en su corazón, ese mismo día dejó de fumar. Y por el resto de su vida, él no fumó. Y le preguntaban, pues, ¿cómo le hiciste o qué? Es que no se le antojaba. La transformación o el encuentro que tuvo esa primera vez con Jesús, tuvo ese fruto de que él dejó de tomar. Hay gente que hasta eran pecados, quizá podríamos decir, no hay pecado grave ni pecado, o sea, todos son malos, todos son graves, pero hay gente que ha tenido un encuentro de la noche a la mañana, de sicarios que se han convertido y se han ido hasta entregar. O sea, una transformación, una conciencia que dices, Señor, o sea, yo te necesitaba y estoy emocionado y mi vida ha cambiado y ahora tengo un nuevo amor, como la canción de Rabito, ¿verdad? Yo tengo un nuevo amor, ¿se acuerdan? No se acuerdan. Bueno, es para los que estamos más grandes esa canción. Etapa. Y luego tenemos la etapa 2, donde ahora sí, ya soy un bebé espiritual y estoy con la emoción a todo y ya le platico a toda la gente de Dios y todo, y me empiezo a congregar, empiezo a buscar, crecer en Dios y empieza un discipulado. Empiezo a aprender, pero también empiezo, o lo ideal es que yo empiece a practicar lo que aprendo para ser un seguidor de Cristo. ¿Se acuerdan que para ser un seguidor de Cristo, entonces dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Nos es necesario pasar por sufrimiento. El tomar tu cruz no es de que, ay no, es que no me duele poquito, entonces no lo quiero. No, es de negar tu carne, es un decir, no es de que te esté dando latigazos así como muchos para pagar, no. Es un ceder, un negar a tu carne y decir, híjole, yo quiero vengarme. Mi corazón, yo quiero, pero he decidido ser un seguidor de Cristo, entonces decido perdonar y decido bendecir a esta persona y Señor, ayúdame a amarla y a verla como tú la ves, al grado de cuando Dios empieza a responder en mí, yo puedo venir hasta tener actos de amor y de servicio con esa persona cuando no los merece y cuando ni siquiera me lo ha pedido. Pero es producto de que yo estoy llevando mi carne a la cruz y estoy diciéndole, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Ayúdame a obedecerte, aunque me cueste. Y después, y ya por último, para terminar, tenemos la etapa activa. Ok, ya recibí al Señor, empecé a crecer en el Señor, ya soy parte activa de una iglesia, ahora sí empiezo a servir. Y empiezo a buscar, a servir a mis hermanos, a ser miembro activo de mi iglesia. Pero en cualquiera de estas etapas, o inclusive de las próximas, nos topamos con este tipo de muros. Pero los vamos a ver más la próxima semana ya. No me quiero tardar más, pero no sé si tengan algún comentario, duda. Sí puede llegar a incomodarnos. Es algo que te va a retar. El crecer nos va a retar. El crecer nos va a doler. Pero créanme, hermanos, que se van a sorprender cómo Dios les va a guiar, cómo Dios los va a enamorar, cómo Dios vas a decir, híjole, Señor, no puedo darte algo, no puedo esforzarme porque tú me bendices y tú me haces sentir y tú me escuchas
Y va a haber veces que quizá no vas a escuchar la voz de Dios, pero tú puedes tener la certeza de que Él está ahí. Amén. Y los exhorto y los animo a que lo busquen, que lo busquemos en ese descanso. Tratemos de ser intencionales. Pónganse una alarma, así como le ponemos la alarma para levantarnos. Si tú no puedes, si tú no eres una persona de las mañanas, bueno, en las noches antes de dormir, para dejar de ver TikTok poquito antes, 15 minutos de estar con Dios. Y empieza con objetivos reales, porque si yo casi no tengo el hábito de orar o de así, y me pongo que quiero estar una hora orando, me voy a frustrar y voy a menguar, no lo voy a lograr, pero quizá con objetivos que puedo alcanzar poco a poco y con ayuda de Dios, vas a ir creciendo y Dios te va a ir fortaleciendo. Y créeme que va a haber un tiempo en que ni te vas a preocupar de tus cosas, de tus afanes de la vida diaria, porque Dios se va a encargar de todo. Mientras tú te enfoques en Él, Dios tiene cuidado de ti. Amén. Daniela, una pregunta. ¿Tú ves diferencia entre una persona que está tibio, que es lo que habla la Biblia, la persona que está tibia, versus el inmaduro, que está en proceso de madurez? Yo creo que ¿O es sí. sinónimo de? ¿Inmaduro es sinónimo de edad o no? Porque la Podría. enfermedad espiritual la causa circunstancias que se alejan, ¿right? Hay una inmadurez que viene normal del proceso de ir creciendo, ¿verdad? No somos de un bebé, no sale de 18 años de la panza, ¿verdad? O sea, es un proceso normal. Pero yo pienso que ya cuando estamos hablando de una persona tibia, para mí tiene que ver con una persona que tiene una doble vida. Que es una persona que ni es fría ni es caliente. O sea, que yo pienso que si algo Jesús o Dios no le gustaba eran los fariseos, ¿verdad? Los religiosos, porque ellos aparentaban ser algo que no eran. Por eso les decía sepulcros blanqueados. Porque por afuera se veía todo muy bien, sus obras se veían muy bien, pero su corazón en sí estaba mal. Entonces, yo pienso que la diferencia es de cuando yo estoy creciendo y me voy a equivocar y me equivoqué, pero la intención de mi corazón es realmente honesta, transparente ante Dios. Yo pienso que ya cuando estamos hablando, en mi opinión, de una persona ya tibia, es una persona que no es honesta ni transparente de Dios, que sus motivaciones de servir o sus motivaciones de buscar a Dios no son por amor a Dios, sino por amor a Él mismo, o porque busca el reconocimiento de los demás, o pues sí, porque recuerda, no sé si escuchó de un testimonio de un señor que era un evangelista y millones y millones, creo que el pastor lo platicó una vez, y él tenía un pecado bien terrible oculto. Entonces él estaba siendo como un hipócrita. Para mí la tibieza tiene que más ver con una hipocresía, porque tú ya conoces cuál es la verdad, ya conoces qué es lo que tienes que hacer, y quizá un inmaduro que viene creciendo apenas pues está aprendiendo, pero quizá ya con el conocimiento nos podemos volver tibios, y es que ya estamos siendo hipócritas, inconstantes, sí. Diferentes. Ajá. Indiferencia viene por una frialdad. O sea, sí, pero hay personas que, acuérdate que dice que hay ovejas que están disfrazadas, ¿cómo dicen? Lobos disfrazados de oveja. O sea, para mí un lobo disfrazado de oveja es como una persona tibia. Muestra como que es, pues sí, pero pueden ser los dos también. En un momento dado yo pienso que una persona inmadura puede voltear su corazón y puede caer fácilmente en una tibieza. La clave está en el corazón, ¿no? La disposición de tu corazón, la intención de tu corazón. Sí, porque obviamente vas a estar creciendo y a lo mejor ya tienes cierta madurez y vas a caer. O sea, eso va a ser
no quiero decir que es una ley, pero es cierto, vamos a pecar, no importa si tenemos ya 30, 80 años en el Señor y tenemos hasta libros que hemos leído, escrito y así, podemos pecar. El problema es que no queramos ocultar nuestro pecado y actuar como si no pasara nada, sino más bien es rápido volver a los caminos y rápido arrepentirme y rápido tratar de resarcir el daño que he causado con mi actuar. Pero sí, yo pienso que la diferencia está en la actitud del corazón, y cuando la intención del corazón es pues vanagloriarte a ti mismo o ser tu propio Dios, pero mostrar una cara que no es, pues ya, para mí eso es tibieza. Y porque incluso en Apocalipsis, cuando habla de los tibios, dice los vomitaré, pero hay otros que dice para la iglesia, creo que de Éfeso, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Eso es como frialdad, pero tibieza para mí sí es una cosa diferente, porque dice, por cuanto fuiste tibio, te vomitaré. Y creo que era para la iglesia de Sardis, no me acuerdo bien, que dice que ellos toleraban el adulterio en su iglesia. Entonces el que tiene el conocimiento pero tolera el pecado. Exactamente. La tibieza no viene siendo lo mismo que la apostasía. Creo que sí. La apostasía, sí. Porque se va apartando, ¿no? Sí. De Dios. O sea, exactamente, la tibieza te va haciendo indiferente y hasta te vas diciendo, ya no sientes, yo creo que la clave es no sientes remordimiento, no sientes culpabilidad de pecado. Se hace de la vista gorda. Ajá. Exactamente, porque dice que al final de los tiempos muchos se enfriarán y luego dice, y otros apostatarán. Porque acuérdense, hay un versículo en Isaías que dice que el papilo, y lo tengo guardado pero no me acuerdo en dónde, que dice que aún el pabilo que humea, o sea, aún Jesús, aún en tu debilidad, aún que tú estás medio frío, dice que Él no lo va a desechar y que va a prender otra vez ese pabilo. Pero dice de los que andan o sea, como fríos. El pabilo ya se está casi Sí, apagando, ya se está apagando. pero dice que Él no lo va a soplar para que se apague. Exactamente. No, Sí, para mí es eso, para mí tibio es como lo de la parábola que llegan y Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto y el otro, y es cuando dice Jesús, apartados de mí que no los conozco. Porque dicen que ellos mismos van a creer que estaban... Ellos van a creer que estaban bien, exacto. Es cuando estás engañado de que ya tú sientes que estás bien. Con el Señor, dice, Exacto. Nosotros echamos demonios fuera demonios. Yo fui el servidor número 1 de la iglesia. ya lo tengo. Ya, es Isaías, ¿verdad? Isaías 42:3. Ajá. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Ahí habla, es una profecía sobre Jesús. Isaías 42, ¿verdad? Sí. Es la profecía sobre Jesús. Isaías fue uno de los profetas que más predijo sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Y él habla eso de que aún en tu debilidad, aún cuando ya estés que ya, ahí llega Jesús y te levanta. Pero si en tu actitud, en tu corazón, estás reconociendo que estás mal. Porque hay gente que volvemos, ellos sienten, como dijo el hermano, es que nosotros hicimos esto, hicimos lo otro, ellos sentían que estaban bien. Pero ¿cuál era la intención del corazón cuando estaban sirviéndole a Dios? Era para el reconocimiento, para la autorrealización, para que todos, hermanos, nosotros en nuestra vida cristiana debemos aprender a tener solamente un espectador, un show para un espectador solamente, y es para Dios. Solo no, y no es como show, pero, o sea, tu vida debe estar enfocado en que el único espectador al que tú quieres agradar sea Dios. Como decía el apóstol Pablo, con los ojos puestos en la Exactamente. Y eso no quiere decir que no me importe el prójimo. Vamos a tener espectadores Claro. nosotros, pero nuestros ojos deben estar puestos en Él. Claro, O sea, y no que debo distraer. de amarte, y que debo de ayudarte. En que si yo veo que ella está cojeando y es difícil de que yo me pueda acercar a ella y decirle, oye Nancy, te veo como que andas pecando,
Pero ¿sabes qué? ¿Cómo estás? Oye, ¿no necesitas algo? No llegar como con la vara de Moisés dando agarrotazos y es cochino pecador, no. Pero sí de que no hay acto de amor y de servicio que no ablande a un corazón. Cuando yo estaba en mi momento porque yo les dije la verdad, la neta, o sea, yo llegué a un momento de frialdad que yo decía, no sé, creo que mi vida, invertí mi vida mal, whatever, ¿verdad? Estaba yo en un estado de negación y berrinche marca Acme, bien grande, y a la vez, o sea, y lo más gordo que me caía es que querían venir y, es que tú conoces la Biblia, es que tú fuiste a un instituto, y sabes, lo único que quería quizá yo en ese momento, porque era por dolor que yo no había entendido el propósito de ese dolor que yo estaba pasando, hasta que ya me puse y me encerré y chillé y lloré con Dios y todo, pero quizá lo que yo nada más quería era ¿qué onda, cosas? ¿Todo bien? Y a lo mejor te iba a decir que sí, o a lo mejor ahí tengo un chicle totito, pero quizá eso iba a cambiar. Y por eso le digo a mi esposo, si alguien está con una actitud así, le digo, no vamos a decir nada, sobre todo con mi familia. ¿Cómo te puedo ayudar? Yo puedo tirar bibliazos, claro que puedo, ¿verdad? Todo fariseo dentro de nosotros quiere hacerlo, ¿verdad? Con ganas, y yo te lo dije, pero no lo fuimos llamados a juzgar, fuimos llamados a amar. Entonces yo venir con Zulema, tengo mucho que no te veo, ¿cómo estás? Y a lo mejor ya no se va a querer abrir conmigo, pero decir, hey, a lo mejor le importo a alguien. O un día quizá de tanto que le pregunto, se abre y me empieza a platicar y digo, ¿sabes qué? Vamos a orar. Quizá no le puedo solucionar su problema en el momento, no le puedo ayudar, no le puedo traer un plato de comida, whatever, no sé. Pero que ella vea que yo tengo un genuino interés en que ella esté bien. Es muy diferente a que yo me acerque para... ¿Verdad? Perdón. Aquí encontré una definición